Calibán y la bruja. Prefacio. Calibán y la bruja presenta las principales líneas de un proyecto de investigación sobre las mujeres en la transición del feudalismo al capitalismo, que comencé a mediados de los 70, en colaboración con la feminista italiana Leopoldina Fortunati. Sus primeros resultados aparecieron en un libro que publicamos en Italia en 1984, El Gran Calibán, historia del cuerpo social rebelde en la primera fase del capital. Mi interés en esta investigación estuvo motivado en origen por los debates que acompañaron el desarrollo del movimiento feminista en Estados Unidos, en relación a las raíces de la opresión de las mujeres y las estrategias políticas que el propio movimiento debía adoptar en la lucha por su liberación. En ese momento, las principales perspectivas teóricas y políticas desde las que se analizaba la realidad de la discriminación sexual venían propuestas por dos ramas del movimiento de mujeres, principalmente las feministas radicales y las feministas socialistas. Desde mi punto de vista, sin embargo, ninguna daba una explicación satisfactoria sobre las raíces de la explotación social y económica de las mujeres. En aquel entonces, cuestionaba a las feministas radicales por su tendencia a dar cuenta de la discriminación sexual y el dominio patriarcal a partir de estructuras transhistóricas que presumiblemente operaban con independencia de las relaciones de producción y de clase. Las feministas socialistas reconocían, en cambio, que la historia de las mujeres no puede separarse de la historia de los sistemas específicos de explotación y otorgaban prioridad en su análisis a las mujeres consideradas en tanto trabajadoras en la sociedad capitalista. Pero el límite, de su punto de vista, según lo que entendía en ese momento, estaba en su incapacidad de reconocer la esfera de la reproducción como fuente de creación de valor y explotación, lo que las llevaba a considerar las raíces del diferencial de poder entre mujeres y hombres en la exclusión de las mujeres del desarrollo capitalista. Una posición que, una vez más, nos obligaba a basarnos en esquemas culturales para dar cuenta de la supervivencia del sexismo en el universo de las relaciones capitalistas. Fue en este contexto que tomó forma la idea de bosquejar la historia de las mujeres en la transición del feudalismo al capitalismo. La tesis que inspiró esta investigación fue articulada por la María Rosa Dalla Costa y Salma James, así como también por otras activistas del movimiento por un salario para el trabajo doméstico, en una serie de documentos muy controvertidos en los años 70, pero que finalmente reconfiguraron el discurso sobre las mujeres, la producción y el capitalismo. Los más influyentes fueron, en 1971, El poder de las mujeres y la subversión de la comunidad, de María Rosa Dalla Costa, y, en 1975, Sexo, raza y clase, de Selma James. Contra la ortodoxia marxista, que explicaba la opresión y la subordinación a los hombres como un residuo de las relaciones feudales, Dalla Costa y James defendieron que la explotación de las mujeres había tenido una función central en el proceso de acumulación capitalista, en la medida en que las mujeres han sido las productoras y reproductoras de la mercancía capital más esencial, la fuerza de trabajo. Como decía Dalla Costa, el trabajo no pagado de las mujeres en el hogar fue el pilar sobre el cual se construyó la explotación de los trabajadores asalariados, la esclavitud del salario, así como también ha sido el secreto de su productividad. De este modo, el diferencial de poder entre mujeres y hombres en la sociedad capitalista no podía atribuirse a la irrelevancia del trabajo doméstico para la acumulación capitalista, lo que venía desmentida por las reglas estrictas que gobernaban las vidas de las mujeres, ni a la supervivencia de esquemas culturales atemporales.
por el contrario, debía interpretarse como el efecto de un sistema social de producción que no reconoce la producción y reproducción del trabajo como una actividad socioeconómica y como una fuente de acumulación del capital, y en cambio la mistifica como un recurso natural o un servicio personal, al tiempo que saca provecho de la condición no asalariada del trabajo involucrado. A raíz de la explotación de las mujeres en la sociedad capitalista, la división sexual del trabajo y el trabajo no pagado realizado por las mujeres, Dalla Costa y James demostraron que era posible trascender la dicotomía entre el patriarcado y la clase, otorgando al patriarcado un contenido histórico específico. También abrieron el camino para una reinterpretación de la historia del capitalismo y de la lucha de clases desde un punto de vista feminista. Fue con ese espíritu que Leopoldina Fortunati y yo comenzamos a estudiar aquello que, solo eufemísticamente, puede describirse como la transición al capitalismo y a rastrear una historia que no nos habían enseñado en la escuela, pero que resultaba decisiva para nuestra educación. Esta historia no solo ofrecía una explicación teórica de la génesis del trabajo doméstico en sus principales componentes estructurales, la separación de la producción y la reproducción, el uso específicamente capitalista del salario para regir el trabajo de los no asalariados y la devaluación de la posición social de las mujeres con el advenimiento del capitalismo. También proveía una genealogía de los conceptos modernos de feminidad y masculinidad que cuestionaba el presupuesto posmoderno de la existencia en la cultura occidental, de una predisposición casi ontológica a capturar el género desde oposiciones binarias. Descubrimos que las jerarquías sexuales siempre están al servicio de un proyecto de dominación que solo puede sustentarse a sí mismo a través de la división, constantemente renovada, de aquellos a quienes intenta gobernar. El libro que resultó de esta investigación, Il Grande Calibano, Storia del corpo sociale ribelle nella prima fase del capitale, 1984, fue un intento de repensar el análisis de la acumulación primitiva de Marx desde un punto de vista feminista. Pero en este proceso, las categorías marxianas que habíamos recibido se demostraron inadecuadas. Entre las bajas, podemos mencionar la identificación marxiana del capitalismo con el advenimiento del trabajo asalariado y el trabajador libre, que contribuye a esconder y naturalizar la esfera de la reproducción. El Grande Calibano también implicaba una crítica a la teoría del cuerpo de Michel Foucault. Como señalamos, el análisis de Foucault sobre las técnicas de poder y las disciplinas a las que el cuerpo se ha sujetado ignora el proceso de reproducción. Funde las historias femenina y masculina en un todo indiferenciado y se desinteresa por el disciplinamiento de las mujeres, hasta tal punto que nunca menciona uno de los ataques más monstruosos contra el cuerpo que haya sido perpetrado en la era moderna: la caza de brujas. La tesis principal de Il Grande Calibano sostenía que, para poder comprender la historia de las mujeres en la transición del feudalismo al capitalismo, debemos analizar los cambios que el capitalismo introdujo en el proceso de reproducción social y especialmente de la reproducción de la fuerza de trabajo. Este libro examina así la reorganización del trabajo doméstico, la vida familiar, la crianza de los hijos, la sexualidad, las relaciones entre hombre y mujer y la relación entre producción y reproducción en la Europa de los siglos XVI y XVII. Este análisis es reproducido en Calibán y la Bruja. Sin embargo, el alcance del presente volumen difiere de Il Grande Calibano en tanto responde a un contexto social diferente y a un conocimiento cada vez mayor sobre la historia de las mujeres. Poco tiempo después de la publicación de Il Grande Calibano, dejé Estados Unidos y acepté un trabajo como profesora en Nigeria, donde permanecí durante casi 3 años.
Antes de irme, había enterrado mis papeles en un sótano, creyendo que no los necesitaría durante un tiempo. Sin embargo, las circunstancias de mi estancia en Nigeria no me permitieron olvidarlos. Los años comprendidos entre 1984 y 1986 constituyeron un punto de inflexión para Nigeria, así como para la mayoría de los países africanos. Fueron los años en que, en respuesta a la crisis de la deuda, el gobierno nigeriano entró en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Negociaciones que finalmente implicaron la adopción de un programa de ajuste estructural, la receta universal del Banco Mundial, para la recuperación económica en todo el planeta. El propósito declarado del programa consistía en hacer que Nigeria llegase a ser competitiva en el mercado internacional, pero pronto se vio que esto suponía una nueva ronda de acumulación primitiva y una racionalización de la reproducción social orientada a destruir los últimos vestigios de la propiedad comunal y de relaciones comunales, imponiendo de este modo formas más intensas de explotación. Así fue como asistí, ante mis ojos, al desarrollo de procesos muy similares a los que había estudiado en la preparación de Il Grande Calibano. Entre ellos, el ataque a las tierras comunales y una decisiva intervención del Estado, instigada por el Banco Mundial, en la reproducción de la fuerza de trabajo con el objetivo de regular las tasas de procreación, y en este caso, reducir el tamaño de una población que era considerada demasiado exigente e indisciplinada desde el punto de vista de su inserción propugnada en la economía global. Junto a esas políticas, llamadas de forma adecuada con el nombre de guerra contra la indisciplina, fui también testigo de la instigación de una campaña misógina que denunciaba la vanidad y las excesivas demandas de las mujeres y del desarrollo de un candente debate semejante en muchos sentidos a las querelles des femmes del siglo XVII. Un debate que tocaba todos los aspectos de la reproducción de la fuerza de trabajo, la familia, poligamia frente a monogamia, nuclear frente a extendida, la crianza de los niños, el trabajo de las mujeres, las identidades masculinas y femeninas y las relaciones entre hombres y mujeres. En ese contexto, mi trabajo sobre la transición adquirió un nuevo sentido. En Nigeria comprendí que la lucha contra el ajuste estructural formaba parte de una larga lucha contra la privatización y el cercamiento, no solo de las tierras comunales, sino también de las relaciones sociales que data de los orígenes del capitalismo en Europa y América en el siglo XVI. También comprendí cuán limitada era la victoria que la disciplina de trabajo capitalista había obtenido en este planeta y cuánta gente ve aún su vida de una forma radicalmente antagónica a los requerimientos de la producción capitalista. Para los impulsores del desarrollo, las agencias multinacionales y los inversores extranjeros, este era y sigue siendo el problema de lugares como Nigeria. Pero para mí fue una gran fuente de fortaleza en la medida en que demostraba que a nivel mundial todavía existen fuerzas extraordinarias que enfrentan la imposición de una forma de vida concebida exclusivamente en términos capitalistas. La fortaleza que obtuve también estuvo vinculada a mi encuentro con mujeres en Nigeria. La primera organización feminista de ese país, que me permitió entender mejor las luchas que las mujeres nigerianas han llevado adelante para defender sus recursos y rechazar el nuevo modelo patriarcal que se les impone, ahora promovido por el Banco Mundial. A fines de 1986, la crisis de la deuda había alcanzado a las instituciones académicas y como ya no podía mantenerme, abandoné Nigeria en cuerpo, aunque no en espíritu. La preocupación por los ataques efectuados contra el pueblo nigeriano nunca me abandonó. De este modo, el deseo de volver a estudiar la transición al capitalismo me ha acompañado desde mi retorno. En un principio, había leído los sucesos nigerianos a través del prisma de la Europa del siglo XVI. En Estados Unidos, fue el proletariado nigeriano lo que me hizo retomar a las luchas por lo común y al sometimiento capitalista de las mujeres dentro y fuera de Europa. Al regresar,
También comencé a enseñar en un programa interdisciplinario en el que debía hacer frente a un tipo distinto de acercamiento. El cercamiento del saber, es decir, la creciente pérdida entre las nuevas generaciones del sentido histórico de nuestro pasado común. Es por eso que, en Calibán y la Bruja, reconstruyo las luchas antifeudales de la Edad Media y las luchas con las que el proletariado europeo resistió a la llegada del capitalismo. Mi objetivo no es solo poner a disposición de los no especialistas las pruebas en las que se sustenta mi análisis, sino revivir entre las generaciones jóvenes la memoria de una larga historia de resistencia que hoy corre el peligro de ser borrada. Preservar esta memoria es crucial si hemos de encontrar una alternativa al capitalismo. Esta posibilidad dependerá de nuestra capacidad de oír las voces de aquellos que han recorrido caminos similares.